Hola a todas y todos, bienvenidas a la segunda cumbre de sabiduría y conciencia animal, donde podrás recordar e integrar la información que los animales tienen para nosotros. Hoy nos acompaña Natalia Lagos desde Santiago de Chile. Bienvenida Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola a todos. Un gusto estar acá, muy honrada. Gracias Natalia. Bueno, les cuento más de Natalia. Ella inició su recorrido trabajando con animales humanos como terapeuta floral y tarotista, pero con el tiempo su canal se fue abriendo y cada vez fue necesitando menos tomar su mazo. Las respuestas tomaron forma a través de la naturaleza y su consulta se llenó de animales. Luego, gracias a su compañero Milo, llegó a la comunicación animal, con la cual recordó la conexión con los animales que tan presente estuvo en su infancia y fue sintiendo el llamado a dedicarse por completo a trabajar con ellos. Lleva 2 años ayudándolos a expresarse, entregando sus palabras a sus humanos y revelando su voluntad, estén vivos o trascendidos. Y ya hace 1 año que dejó su camino como tarotista para dedicarse a tiempo completo a la comunicación con animales. Un camino que ha sido más bien recordar y conectar con partes que siempre estuvieron ahí y que ha sentido como volver a casa. ¿Nos puedes compartir más de tu historia, de cómo iniciaste en este camino de la comunicación animal, Natalia? Ay, bueno, fue un poco como decías. Yo siempre escucho historias similares sobre esto, pero es que realmente son los animales los que suelen traernos acá. En mi caso fue con Milo. Milo fue un perrito que me acompañó desde mis 16 años hasta mis 31 años. Estuvo mucho tiempo conmigo y bueno, él ahora ya no está. Al menos físicamente, y siempre tuve una conexión muy cercana con él. Muchas personas me decían que tenía una conexión muy cercana con los animales, que yo realmente no me creía del todo. Pero con Milo era vernos y sabía lo que necesitaba, lo que quería, y yo lo atribuía parte del vínculo que tenemos, que éramos familia. Y un día estaba yo viéndolo mientras trabajaba y sentí como una corriente de emociones que sabía que no eran mías, porque yo en ese momento me sentía como muy concentrada en lo que estaba haciendo, pero llegó como pena, un montón de emociones que me extrañaron y mirándolo y dije, aquí está pasando algo, está pasando algo con él. Y nada, me recosté a su lado, traté de acompañarlo y con la conciencia de que necesitaba averiguar qué era lo que había pasado. Y empezaron a aparecer en redes sociales ya sin buscar información sobre la comunicación animal, lo cual para mí era algo, no sé, si me preguntaban qué superpoder quería tener, yo hubiera dicho hablar con animales, no era, no era algo como que fuera real en realidad o que fuera posible. Y así fue como llegué a Mía Venegas, que creo que ha estado presente por acá, y, y nada, decidí que lo iba a hacer, decidí que iba a probar y ha sido maravilloso. Gracias a mí lo llegué acá. Cuéntanos cómo era tu vínculo antes de la comunicación animal, cómo era tu vínculo con los animales. Como te decía, tuve esta conexión con los animales, a mí siempre me parecieron seres maravillosos, que me despertaban mucha admiración, mucho interés. Em, También cuando ya empecé como en la comunicación animal, empecé a recordar experiencias de la infancia en las cuales sí me había conectado con ellos, sí había comunicado con ellos. Recuerdo alguna vez haber estado con mi tío y haberle dicho, sabes que esta perrita está triste, que era la perrita de un amigo de él. Y por supuesto que en ese momento fue como, ah, sí, qué linda la niña, pero empecé a tener estos recuerdos y bueno, también empecé como a recordar como que de cómo se relacionan los seres humanos con los animales. Para mí nunca fueron como seres, sí diferentes, pero nunca como que merecieran un trato diferente
o que tuvieran menos derechos o que tuvieran que ser menos considerados. Entonces esta parte como de la superioridad humana, yo no la entendía. Y creo que de grande tampoco la entendía mucho. Y ya luego empecé como ya a meterme a este mundo de la medicina alternativa, con el tarot, con las esencias florales, empecé a estudiar más del tema del alma, de metafísica, y me encontraba con información que lo que hacía era reafirmar esta superioridad humana, que hablaba, por ejemplo, de cómo el alma iba escalando y subiendo escalones en la evolución, en la que, por ejemplo, las plantas y los minerales eran como la primera experiencia, en que los animales eran una intermedia, y después como que lo máximo de la evolución en la Tierra era el ser humano. Y, y para mí no era tan así, no, como que a pesar de que lo encontraba en tantas como bibliografía importante, como que algo en mí me decía, no, no. Y, y bueno, luego ya como comunicadora, me fui dando cuenta que tal vez no estaba tan equivocada, como que al menos eh, me fui encontrando con seres que fueron como cada vez acercándome más a la visión que tenía antes, sobre todo porque me empecé a encontrar con animales que tenían un entendimiento del funcionamiento no solo de la Tierra, sino del universo, de todo este proceso de las almas, que yo decía, wow, bien podrían venir a darme un curso y yo se los pago totalmente. O también con seres, animales que habían sido humanos antes, porque bajo esta perspectiva sería como prácticamente involucionar el regresar a una experiencia animal. O seres como que tenían este nivel de conciencia y que nunca habían tocado la experiencia humana. Entonces yo dije, aquí está pasando algo, en realidad como que nunca fue lo máximo de la evolución la humanidad. Por ahí va mi vínculo con los animales. ¿Y qué te ha llevado como aprendizaje más profundo? Aunque me imagino que son muchos, pero ¿cuáles son los mayores aprendizajes que has tenido en este camino de comunicador animal? Mm, Primero he reforzado mi admiración por el mundo animal. Eso ha sido, para mí, han siempre sido maestros y lo siguen siendo, y ahora que logro como comunicarme de forma más profunda, eh, me siguen dejando con la boca abierta. De repente aparecen comunicaciones que me sigo cuestionando si realmente estoy loca o no con esto, porque el nivel de sabiduría que tienen es gigante. También me ha servido mucho para empezar a valorar la experimentación por sobre como tal vez la información. Yo era una persona que comía información, que estudiaba mucho, me sigue enamorando estudiar, pero luego en la experiencia con los animales me di cuenta que hay cosas que son cuestionables, como esto que te explicaba del que tanto está en la literatura, y empecé a valorar la experimentación, y a partir de eso a reafirmar tal vez verdades que habían en mí, como darle más peso a estas verdades, como el hecho de que la superioridad humana no es real por mucho que lo diga un libro. Y que la experiencia va demostrando otra cosa cuando te vinculas con los animales, y sobre todo cuando eres capaz de despertar, porque todos podemos despertar esto, la capacidad de hablar con ellos, de realmente el tener una conversación y darte cuenta de lo mucho que te pueden enseñar en esta conversación. Em, Creo que eso es lo que me han enseñado. ¿Y cuál crees tú que es la resistencia de los humanos a desarrollar esta comunicación? O más que resistencia, ¿cuál es esa barrera que tú percibes en tu camino que podemos tener los humanos ante la comunicación animal, ante este vínculo así como más cercano con ellos? Si pudiera como que establecer una diferencia de cómo yo percibo a la humanidad, al animal humano, a diferencia del animal, es como que tienen el ego más desarrollado. Entonces creo que es parte de este ego también el querer sentirse especiales, el querer sentirse importantes, el querer sentirse más que. Y desde ese sentimiento
creo que ha nacido como una visión que trata de situarse en un lugar por encima de otros seres y que va sembrando más que sembrando, va como poniendo capas para que nos impiden realmente relacionarnos desde ahí, desde una apertura real. Bueno, además de esto que te comentaba de que el ser humano necesita como, creo que parte de su ego lo lleva a tratar de sentirse más importante o más especial que otros seres. em, Creo que también el hecho de ir entablando sistemas que nos hacen olvidar que podemos comunicarnos con ellos, nos ha ido separando y nos ha ido haciendo perder la visión eh, que nos, de apreciarlos como son, como seres con su propia voluntad, con sus propios deseos, con su propia sabiduría. Entonces, para mí es como que el ser humano ha decidido cegarse un poquito y en este como ego que te mencionaba y, y se ha olvidado de mirar, no ha querido mirar en realidad. ¿Y cuál es el nuevo paradigma que tú visibilizas ante el vínculo con los animales no Mm, humanos? yo borraría el tema de la escalera, de la escalera evolutiva, en la cual se va avanzando de una especie a otra según la evolución que uno va teniendo. Yo diría que yo soy muy creyente de que, bueno, llámenle Dios, llámenle diosa, todo lo que es la fuente, yo estoy segura de que todos tenemos parte de esa divinidad y que esa divinidad lo que quiere es experimentar la vida a través de nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra individualidad, y así pasa con todos los seres. Entonces, yo siento que más que el hecho de que el alma vaya escalando, en realidad él ingresa a este cuerpo o no cuerpo también, para experimentar la vida desde ese ser. Y esto va más allá de la especie. Creo que cada especie y además de cada individuo, aporta lo suyo y nutre esta experiencia de alguna manera. Y todas son valiosas, distintas pero valiosas. Entonces yo hablaría más de una transversalidad. Además que el tiempo es algo que inventó el ser humano. O sea, nosotros ya existíamos antes de aprender a medir el tiempo. Entonces, en realidad, en este no tiempo y en este que todo está sucediendo a la vez, eh, creo que estamos siendo animales y humanos a la vez. Entonces no diría que estamos siendo más o menos evolucionados, sino que nos estamos nutriendo de perspectivas diferentes que están en una horizontalidad, no en una más arriba de la otra. Creo que esto de ser más o menos que otro ser es algo muy humano. ¿Y cómo crees tú que integrando esta nueva visión podríamos contribuir al vínculo con los animales no humanos? Em, Creo que cuando el ser humano se baja de esta superioridad, em, cuando realmente abre el corazón, la mente y todo su ser al entendimiento de otros seres que pueden ser distintos, pero no menos valiosos. Creo que la diferencia no tiene por qué involucrar la comparación. Y en este sentido creo que justamente el entender que el ser humano no es ningún rey de la evolución o reina de la evolución, sino que en realidad es una forma más en que la fuente o la divinidad experimenta la existencia, em, nos permite justamente abrirnos a la posibilidad de que en realidad hay más formas de relacionarse, además de la que los seres humanos utilizamos como especie, que hay mucha, infinita más sabiduría a la cual es posible acceder, no solo desde la visión humana, y que hay muchas formas de experimentar la vida más allá de la forma humana, y que hay seres que pueden ser incluso tener un nivel de conciencia tan desarrollado sin haber sido nunca seres humanos. Entonces creo que eso es abrir la visión y abrir el corazón a interactuar desde, desde la valoración real del otro ser. ¿Cómo tú sugieres que podamos llegar a eso, a esa empatía, a esa
valoración real. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y, y también, ¿cuál sería tu sugerencia para que las personas que quieren iniciarse en este camino de la comunicación animal, para que puedan desarrollarlo y dejar de lado como sus creencias o sus limitaciones ante este tema? ¿Cuál serían tus sugerencias? Bueno, te hice dos preguntas. En primer lugar, yo diría como que presten atención a si lo están sintiendo. Yo creo que todos quienes tienen esta visión, porque no todos tenemos por qué pensar igual, ¿no? Lo sienten de alguna forma adentro, como que algo les dice, por aquí no va, en realidad no somos mejor que otros seres". También los invitaría a interactuar con los animales, a tener familias que no son solo humanas, que son capaces de albergar a distintas especies. Creo que en la interacción cotidiana con ellos realmente es muy difícil no empezar a cambiar la visión, a darte cuenta que en realidad te están entendiendo, que están sintiendo, que tienen una opinión o algo que decir al respecto, sobre todo porque ellos siempre desde su amabilidad tratan de cruzar la barrera del idioma. En realidad somos nosotros los que nos estamos dando ese paso. Em, También me invitaría a cuestionar y experimentar. Creo que a pesar de que algo pueda estar como muy asentado y muy asumido, siempre hay que experimentarlo y sentir si realmente estamos de acuerdo o no respecto a cómo lo vivimos. Y invitaría a desarrollar la comunicación animal totalmente, ya sea que se quieran dedicar profesionalmente a esto o que quieran simplemente, que en realidad es como lo más nutritivo, en realidad es como comunicarse con los animales que aman o con el resto de los animales. Creo que anhelo que llegue un punto en que todos los seres humanos recordemos esta capacidad y sea parte de nuestra interacción diaria, y creo que eso ya es como sería lo máximo. De alguna forma, eso igual está constantemente pasando, esta comunicación con los animales. Yo creo que también lo que tú dices tiene mucho que ver con la invitación a hacerlo consciente, porque yo creo que, no sé, de repente uno ve personas que quizá no tienen tanto esta conexión como espiritual, energética, pero igual están comunicando con su animal. Entonces, Totalmente. como llevar eso a esa atención y a esa conciencia de que lo están haciendo, abre como una dimensión diferente. Sí, Entonces, no encuentro, desestimar esos contactos. sí, exactamente. Sí, como ya abriendo esa puerta de la conciencia, ahí se abre toda una posibilidad tanto para la humana, el humano, como para el animal que está ahí. Claro, pasa Entonces, mucho que uno de repente como que recuerda cómo comunicar y dice, ok, esto yo ya lo estaba haciendo antes, o en realidad como que no es tan distinto a lo que yo sentía con mi compañero, con mi compañera, con el rol que cumpla ese animal en nuestra vida, ¿no? Entonces, parece como que fuera como, wow, pero en realidad cuando ya lo estás haciendo, te das cuenta que estaba muy presente. sí, como tú decías, como en tu infancia dijiste esto a tu tío y lo estabas haciendo así desde tu naturaleza. Entonces, me parece súper interesante ese camino a ir sacándonos estos velos para recuperar esa inocencia también, esa capacidad de aceptar nuevas formas, nuevas realidades. Totalmente. Y los niños lo tienen muy abierto ahí. Creo que es una gran, puede ser una gran experiencia el tratar de ir abriendo, de no desestimando sus experiencias, incluso de irlas fomentando. Y yo creo que vamos a tener bastantes adultos capaces de que no han olvidado esto. Oye, y cuéntame, ¿nos podrías compartir algunas experiencias de comunicación que han sido así como súper potentes en tu camino y que te dieron señales así muy claras de esta transformación a la que nos invitan los animales? En este momento recuerdo dos que me hicieron ya realmente decidirme por abandonar
visión por no tratar de encajarla dentro de mis sistemas de creencia. La primera fue cuando fue la primera práctica que hice como comunicadora animal. Recuerdo que era una perrita que yo la vi y dije, no voy a comunicar con ella porque se ve como súper poderosa y me da, es mi primera comunicación, entonces no. Pero después terminé cediendo y me abrí a comunicar con ella y fue para mí en ese momento súper loco, porque ella me hablaba de las constelaciones, me hablaba del universo, me hablaba de cómo ella ya había vivido tanto, que solo estaba viviendo esa experiencia como esa perrita para apreciar por última vez la tierra y los detalles. Me mostraba que miraba las flores, cómo se movían los insectos, porque ya no iba a encarnar más en la tierra, que ahora le correspondía otra cosa. Y ese entendimiento de la vida, como mi alma ya cumple su ciclo aquí y vienen otras cosas y he vivido tantas vidas y he aprendido tanto que solo esta es como mi recompensa, mi despedida. Para mí eso fue wow. O sea, yo he hablado con seres humanos de estos temas y realmente no he encontrado ese nivel de conciencia. Entonces, ahí ya se estaba flaqueando un poquito el paradigma. Y luego, hace ya poco tiempo comuniqué con una perrita que, bueno, yo he hablado dentro de mis redes sociales el tema de las semillas estelares. Este tema de seres que tienen como cierta memoria de alguna vida que no está en la Tierra y que fue significativa. Y, y me encontré con esta perrita que me decía que ella era la primera vez que encarnaba en la Tierra, que había tenido experiencias en otros planetas, en otras constelaciones, en otras dimensiones. Y que quería venir a esta experiencia de esa perrita porque quería introducirse de a poquito en la Tierra. Y quería una familia que la protegiera, como ir conociendo el mundo de a poquito, que la llevara a pasear, a mostrar como las maravillas que habían acá. Y bueno, justamente esa era la explicación de que ella tuviera tantas enfermedades de adaptación, como tenía muchos temas con la piel, con todo lo que es el tema de, de esta barrera, ¿no? De adaptarse también al cuerpo y al ambiente. Y eso para mí fue, ok, aquí ella me está hablando ya ni siquiera de una experiencia en la Tierra, sino que me está hablando de experiencia en otras dimensiones. Y eso me marcó en el sentido de que me abrió la cabeza, me explotó la cabeza y me dijo, ya, aquí en realidad yo tengo que estar aprendiendo de ellos, no de lo que leo. Como que en realidad la experiencia es lo que va contando y va reafirmando lo que voy leyendo y lo que no, que ellos son mis maestros ahora. Qué hermoso. Y claro, o sea, con una experiencia así, ¿quién no se libera de ese paradigma? Qué interesante. Hace Hay mucho- poco, Ujú. hace poco comuniqué con una perrita, ella vive en la selva. Justamente ella me contaba que ella quería experimentar vivir en un cuerpo material, pero ella nunca lo había experimentado y siempre había sido como un espíritu guardián de la selva. Sí, no sé, a mí me tocan comunicaciones muy locas. Y, y ella me decía que ya lo había experimentado y que ya no quería más, porque esa había sido su experiencia y ahora volvía a la selva. Y tenía una sabiduría del funcionamiento de la tierra, de la energía, del universo, pero ya la quisiera yo. Pero ella nunca había tocado la experiencia humana, nunca había sido un ser humano, simplemente su única encarnación corporal había sido esta perrita. En realidad, ahí es cuando terminé de entender que la experiencia humana, si bien es enriquecedora para algunas almas, no necesariamente es el camino de todas, y eso no significa que tengan más o menos conciencia. Totalmente. Y ahí en ese sentido, ¿cómo se percibe esta vida, digamos, de los animales que están abandonados o que han tenido, no sé, episodios de sufrimiento, de abandono, de violencia? ¿Te ha tocado comunicar con animales que están en esas situaciones? Mira, en ningún caso justifico la violencia y el maltrato o Mm. las condiciones en las que puedan estar.
pero sí es cierto que cuando me ha tocado comunicar con casos así, ellos siempre tienen una explicación y un propósito detrás de su situación. Eh, ya sea por una vida anterior, ya sea por algo que quieren trabajar en esta, em, siempre tienen un propósito para eso. Y con esto no digo que no sea factible intervenir y rescatarlos y siempre que sea su voluntad, ¿no? Teniendo esta herramienta ya, por supuesto que considerar su voluntad es importante, no todos quieren ser rescatados, esa es una realidad. Em, pero sí, siempre me he encontrado con que ellos tienen un propósito detrás de esto. Claro, porque eso, lo que tú decías, que no todos quieren ser rescatados, es algo que cuesta aceptar muchas veces y quizás para personas que trabajan en refugio, están constantemente en esta labor, es más difícil también de aceptarlo. De hecho, ahí vamos a tener una ponencia con Luz Armillas que va a hablar un poco de esta relación de la comunicación animal y los refugios y cómo puede colaborar la comunicación en esta labor tan hermosa y tan necesaria también. Claro, qué bonito, qué bonito. Mira, la experiencia con los refugios siempre es súper nutritiva, porque justamente te vas encontrando con realidades que no todos quieren ser rescatados, que ellos también pueden escoger a su familia, y no todas las familias les sirven. Entonces, me parece como un gran tema. Y en este sentido, también los humanos, cuando no hemos desarrollado esta capacidad de comunicar, me imagino que eso también tiene que ver como con lo que tiene que vivir ese animal, ¿no? Con lo que tiene que pasar o como con lo que tiene que ver con la escala evolutiva que tú comentas. ¿Un poco está relacionado o la invitación es que realmente todos activemos esta capacidad? Yo no dejaría de invitar a que todos despertemos, volvemos a recordar esta capacidad, porque me parece nutritiva, me parece hermosa, me parece necesaria. Como te decía, creo que solo la experiencia va a hablar y va a realmente hacer estas transformaciones en muchos seres y, y qué mejor justamente que ir conociendo a los animales desde el diálogo directo con ellos. Em, pero creo, yo me atrevería a decir, tampoco ya doy nada como por cierto, porque en cualquier momento aparece algo nuevo y me enseñan otra cosa, otra perspectiva. Pero yo diría que incluso los animales que están en un refugio tienen una historia tanto personal, o sea, como, más personal como propia, y también un argumento del alma para estar en esa situación. Me he encontrado con animales que utilizan los refugios para encontrar al humano que están buscando y que no les sirve cualquier humano, sino ese humano. Así como algunos que dicen, no, yo simplemente quiero un hogar y quiero que me den cariño, que me den comida y ya. Hay tanta variedad como en el mundo humano de gustos, de preferencias, de opiniones. Entonces hacer esa diferencia yo creo que ya no corre, sobre todo cuando ya estás conectado con cuando sabes que es posible comunicarse con ellos y cuando estás comunicándote con ellos. Em, entonces por eso creo que incluso el mundo sería un mejor lugar si pudiésemos considerarlos también y mucho tienen que enseñarnos sobre todo el tema de cómo relacionarnos con la tierra. Y también partiendo por nosotros mismos, porque yo siento que cuando hacemos este trabajo interior, también se da mucho más fácil esa conexión con el exterior y por lo tanto así con los animales y todos No, y los seres. créeme que te van a llevar a hacer un trabajo interior. De todas maneras, Ellos no lo dejan pasar. me imagino. ¿Y cuál sería tu mensaje para las personas que a lo mejor les cuesta soltar esta visión de que los animales son nuestros hermanos menores o nuestras mascotas Mm. o no sé, están como en ese camino a cambiar el paradigma? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Eh, yo los invitaría a no creer nada, ni siquiera me crean a mí, sino que los invitaría justamente a experimentar, a,
a desarrollar esta capacidad, a despertarla y a desarrollarla, porque la práctica también ayuda mucho, y, y ver con qué se van encontrando en la comunicación, y desde ahí realmente sentir y decidir qué es lo que quieren creer o no, pero que no le crean a nadie más, que lo experimenten, y estoy segura que algo va a cambiar y que se van a transformar en el proceso. Muchas gracias, Natalia. Gracias por compartirnos todo esto. Y, y bueno, gracias a todos quienes nos siguen acompañando también en la segunda versión de la Cumbre de Sabiduría y Conciencia Animal. Muchas gracias a ti por este espacio maravilloso y por también contribuir a expandir esta capacidad y esta visión y el vínculo con los animales también. Gracias. Que se expanda, que llegue a todos los rincones y que todas las personas se motiven, ahí como decía Natalia, a incorporar esta práctica, a ir haciendo ejercicios pequeños de conexión, de miradas, de sentirlos, de escuchar su corazón, de estar ahí en presencia, que es lo primordial y a lo que más nos invitan nuestros compañeros animales. Así que muchas gracias, Natalia, por Gracias. esta conversación, por permitirnos llegar a esta información, y debajo de este video van a poder acceder a las redes sociales y al contacto de Natalia. Así que muchas gracias a todas y todos. Nos vemos y sigan disfrutando de la segunda cumbre de sabiduría y conciencia animal.